El amor llevó a Daniel a abandonar su tierra natal para emprender una nueva vida en Portugal. Ahora, con el corazón libre y con los fados portugueses de fondo, este zaragozano ha hecho de Lisboa su particular hogar. Às três pancadas e caixonei ao pescoço, o Chico nas ramboiadas, punha barra em alvoroço, a mocidade voa, o tempo ingrato consigo, e o fado que é seu castigo, todas as noites o entoa. Llevo 4 añitos aquí en Lisboa, me vine por amor, me vinieron a buscar, me trajeron para aquí, actualmente estoy soltero, pero le estoy dando una segunda oportunidad a la ciudad, estoy muy contento porque es diferente. Así que, bienvenidos a Portugal. Los alquileres aquí en Lisboa es un gran problema, por 250 euros, 300 euros ya te cuesta una pequeñita habitación para compartir con 5 personas más. Chico na gualva, numa tascarma banzé, Chico, Chico do caixoné, quem te viu antes e quem te vê. Ai, Chico, Chico do caixoné, quem te viu antes e quem te vê. Vivo del otro lado de Lisboa, vivo en Barreiro, con mi perra, llevamos 13 años juntos, esa sí que no se separa de mí para nada. Ai, Chico, Chico do caixoné, quem te viu antes e quem te vê. Ai, Chico, Chico do caixoné, quem te viu antes. Todos los días me vengo aquí a Lisboa a trabajar, luego hago mi vida aquí y me vuelvo a casita. Uso el barco todos los días para ir y volver a casa, al trabajo, porque lo más cómodo es el barco. Tienes 2 puentes en Lisboa, el Vasco de Gama, el 25 de abril, y son muy caros, te cuestan 2 euros y pico cada vez que quieres entrar en la ciudad, y con el barco con 2,80 euros te dejas en el centro, o sea, estupendo, maravilla. Trabajo aquí en Portugal, para los españoles no nos falta. Hay muchas empresas que están viniendo actualmente a prestar sus servicios aquí en Lisboa. Los españoles cobramos ligeramente más que el portugués te puede ganar unos 500 euros y el español 700, 750. Entonces va sobre la media portuguesa, pero no llegan a ser los salarios de España. ¿Me puedes ayudar, por favor? ¿Necesitas mi login? Sí, a ver, espera un momentito, que a ver si llego. Tienes compañeros de todo tipo, y tienes portugueses que han vivido en España. Tengo a Marta, que es adorable, es muy cookie, es muy graciosa. Yo soy portuguesa, estuve estudiando en Salamanca 1 año y ahí aprendí el castellano. El ambiente es muy agradecido porque trabajas con gente de muchos países, es todo muy happy, muy oh, qué bonito todo. Entonces te ayuda mucho el día a día de ir a trabajar. Lo que más echa de menos es encontrar gente de casa, de la tierra, porque todos son gallegos, andaluces, extremeños, todo cerquita. De nuestra parte de casa no suele haber muchos, en estos 4 años me he cruzado con 2. Es algo que es difícil de encontrar y cuando lo encuentras es como ¡oh, hola! Hola, José. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José es un enamorado de la comida y como tal le voy metiendo así un poquito a calzador nuestras cositas. Les traigo longanizas o frutas de Aragón cuando no me pilla el calorcito y cosas así. Te he traído lo que me pediste, la longanicita buena. ¿Macho? ¿Dónde vamos ahora? Vamos para Limas. Cuando me vine para aquí no hablaba ni una sola palabra de portugués
no lo había oído en mi vida, justo sabía dónde estaba Lisboa en el mapa y empecé aprendiendo viendo la televisión, porque en la televisión aquí tienes todo en inglés, en original, con subtítulos. Não é preciso pôr mais, Não. mesmo que eu não tenha calor. No, hay muchas palabras que significan todo lo contrario. Si tú vas a comer a casa de tu suegra, no le digas nunca que la comida estaba exquisita, porque es la última vez que vas a hablar con tu suegra. Aquí exquisito es raro, es malo, es algo muy negativo. So do we slip through the cracks, but I don't mind these changing times. Cuesta un poco acostumbrarse cuando te quieres expresar, son muy de dar vueltas, muy de las formas, de las palabras, y eso choca mucho con mi carácter. Soy muy aragonés, soy muy directo, muy franco, entonces vomito las palabras y la gente muchas veces se queda que no sabe si sonreírme, pegarme. El tranvía es muy utilizado, sobre todo en la parte antigua de la ciudad, porque es todo cuesta arriba, entonces el tranvía te sube y te deja muy bien. Estos son muy pequeñicos, muy graciosos, muy típicos, muy bonito. El taxi es muy barato, es muy utilizado porque es rápido, barato. Es una opción muy válida porque no tienes que esperar el transporte público, que a veces puede eternizarse, estar esperando un autobús durante minutos y minutos, incluso horas. Lo único que pasa es un poquito de miedo, porque conducen muy conducción deportiva, entonces es lo que hay. Lisboa tiene una imagen muy reconocible, son tus casitas viejas con su tejadito naranja, azulejos por todas partes, los azulejos los ponen para todo. Lisboa es una ciudad muy abierta, es muy multicultural. En cualquier tienda, como podéis ver, podéis encontrar los símbolos principales de Lisboa. Tenéis las sardinas de las fiestas de Lisboa, el tranvía y el gallo. El emblema de Portugal, porque hubo un peregrino gallego que lo acusaron de robar y cuando lo fueron a ahorcar, un gallo que estaba asado empezó a cantar y salvaron al peregrino. Hay muchas cosas que te recuerdan a casa, vas andando por Lisboa. El propio escudo de Lisboa es el barco con el que trajeron a San Vicente Mártir desde el Mediterráneo hasta aquí, con los dos cuervos que iban vigilándolo. Luego en tu día a día pues te vas con tus amigos, yo tengo mi grupito ya hecho, salgo a tomarte unas cervecitas o unas tapillas con un poquito de queso. Maybe we can go to the seaside, maybe to Setúbal. Hola. Hola, estamos esperándote, anda. Os he traído cositas. ¿Qué pasa? Os he traído una cosita de mi tierra, de las fiestas del Pilar, que son las fiestas grandes. Las fiestas grandes de Zaragoza. ¡Qué bien! ¡Wow! Esto se llama cachirulo. ¡Ay, qué guay! Entonces, esto va aquí, ¿Dónde se pone? Ah, se pone aquí. a colo, Ajá. como San Fermín es parecido. Es una persona muy divertida, me gusta mucho hablar con él, habla mucho sobre su ciudad, sus fiestas, me ha mostrado muchas fotos. ¡Bacalao! Al final. ¡Qué bueno! ¿Cómo se dice bacalao en italiano o en francés? En portugués es bacalhau. Bacalao. En italiano es bacalao y en francés morue. Da igual, pero está bueno. Vamos. From now on, and that's not wrong or right.
but you can struggle with it. Echa un poco en falta el salir con tus amigos por el tubo, tomarte unas tapillas. El concepto tapas se echa mucho de menos. Aquí en Portugal son más de dulzaina, son más lamineros, que es muy aragonés, nadie lo entiende. La verdad es que vivir aquí te despierta muchas cosas, pero echas mucho de menos a tu casa, lo que has dejado atrás, a tu familia. Perderme la infancia de mi sobrina es algo que me cuesta un poquito. Siempre va a ser mi casa, siempre van a ser mis raíces, mi familia, mi gente. Siempre va a estar ahí para mí, siempre los voy a querer ver, los voy a necesitar. Los llevo cada día conmigo. No sé si volveré a vivir, pero a verlos seguro, a visitarlos seguro, es mi droga, tengo que volver.